de lo que es el uso clínico de los antibacterianos. Y hablábamos con respecto a ese tema de los aspectos importantes a considerar antes de entablar una terapia antibacteriana. Sopesar las ventajas y los beneficios contra los riesgos y peligros. Considerar los paraclínicos importantes antes de entablar una terapia antibacteriana, como un grano, un cultivo, un antibiograma. Hacer una terapia empírica presuntiva basada en la epidemiología y en la clínica para hacer una evaluación del paciente mientras llegan los resultados de laboratorio, sobre todo el cultivo y el antibiograma. Y una vez con el cultivo y el antibiograma, hacer una terapia ya dirigida, específica al germen que se encontró y continuar el tratamiento, hacer los ajustes que se requieran en cuanto a dosis, intervalos, en cuanto a las patologías que el paciente presente, en cuanto a las características particulares del paciente y a las características particulares del medicamento y a las características del ambiente donde se esté manejando la infección, puesto que no es lo mismo una infección dentro del hospital adquirida dentro del hospital a una infección que se adquirió fuera del hospital. Las infecciones adquiridas dentro del hospital tienden a ser infecciones más complejas, más agresivas, los gérmenes son más virulentos, tienden a tener mayor capacidad patogénica y invasora, y además el problema de las resistencias es mucho más frecuente con este tipo de patógenos. Y en esa clase, por último, mencionábamos dos aspectos claves del uso clínico de los antimicrobianos, sobre todo antibacterianos, que son el uso terapéutico y el uso empírico. Les recordaba que ese capítulo es un capítulo aparte que lo trae el libro de Katzun, y es bueno entonces que lo lean, y los otros aspectos generales en cuanto a grupos, integrantes y los aspectos farmacológicos básicos y fundamentales de cada grupo están en los capítulos de Katzun, que sería cuestión de revisar la parte, digamos, general, porque son temas extensos, son capítulos extensos. En la clase de hoy, entonces, nos vamos a centrar en algunos medicamentos antibacterianos ya específicos que tienen, por su frecuencia de formulación, mucha utilidad, y por su actividad contra patógenos y enfermedades comunes al sistema digestivo. Esos medicamentos tienen una utilidad bastante importante y se usan con mucha frecuencia. En realidad, en el sistema digestivo, las bacterias son mucho más importantes que los hongos y los virus. El tema de los antibacterianos es un tema demasiado trascendente para el sistema digestivo, no así tanto los antivirales y los antimicóticos. Refiriéndonos entonces a patologías bacterianas que afectan el sistema digestivo, tenemos que empezar, por ejemplo, con las patologías que afectan la cavidad bucal. En la cavidad bucal, nosotros tenemos múltiples infecciones bacterianas, algunas asociadas a los dientes y a las encías. Las periodontitis, por ejemplo, son patologías, los abscesos periapicales, son patologías en las cuales las bacterias son importantes. La flora bacteriana que está en la boca es una flora rica en anaerobios y grampositivos. Y un antibacteriano, por ejemplo, que es útil en infección bucal es la amoxicilina, puede ser sola, o mejor, la amoxicilina que tiene adicionado ácido clavulánico como agente protector para que las bacterias no degraden e inactiven la amoxicilina.
Otra patología que es común a nivel de sobre todo de la garganta, son las faringomigdalitis. En el caso de las faringomigdalitis, en un porcentaje importante, ellas son causadas por virus, pero también una pequeña fracción son causadas por bacterias. No es correcto darle a una faringoamigdalitis viral, no es correcto darle antibacterianos. Eso ya lo habíamos comentado en la parte del uso clínico de los antibacterianos. Que los antibacterianos no sirven para las infecciones virales. Por el contrario, son contraproducentes porque pueden producir efectos adversos, resistencias y más problemas que beneficios. Pero cuando hay una faringoamigdalitis bacteriana, donde el estreptococo beta hemolítico es importante y pudieran aparecer también complicaciones cardíacas y renales secundarias a la infección estreptocócica, entonces los antibióticos sí son mandatorios. Y dentro de los antibacterianos útiles, la misma amoxicilina sigue siendo útil, la misma amoxicilina con ácido clavulánico sigue siendo útil, y se adiciona también un antibacteriano del grupo de las penicilinas y sobre todo de las benzilpenicilinas, que es la penicilina G benzatínica. El bencetacil, que es el nombre comercial, es un medicamento que se usa con frecuencia en infección amigdalina o faringoamigdalina, donde se considera que está presente el estreptococo beta hemolítico, porque el estreptococo beta hemolítico es muy sensible a la penicilina, altamente sensible. Aún también en pacientes que tienen faringoamigdalitis a repetición, y se considera que son bacterianas, la penicilina G benzatínica o el bencetacil se recomienda administrarla durante varios meses seguidos para hacer lo que se llama una terapia profiláctica, y a veces resulta ser la cura para esas faringoamigdalitis que se repiten con más de cierta frecuencia en el año. De suerte que la penicilina benzatínica es otro medicamento que es útil, sobre todo para infección faringoamigdalina. En general, el esófago tiende a presentar poca infección bacteriana. Volvemos a encontrar las bacterias otra vez presentes en el estómago, donde el Helicobacter pylori se asocia en algunas oportunidades con gastritis y con úlcera. Cuando el H. pylori está asociada a gastritis y a úlcera, debe tratarse el H. pylori, debe intentar erradicarse, porque el H. pylori, infectando crónicamente el estómago, se ha asociado con algunos riesgos de tumores y además con mala respuesta al tratamiento antiulceroso y con muchas recaídas. Entonces se recomienda erradicar el H. pylori. Para la erradicación del H. pylori, nosotros tenemos la misma amoxicilina que ya la habíamos mencionado, un medicamento muy importante en la actualidad para la erradicación del H. pylori, y también combinada a la amoxicilina se puede dar otros medicamentos que son útiles, como el metronidazol, que tienen actividad contra el H. pylori, como la ciprofloxacina, que tienen actividad contra el H. pylori, como la claritromicina, que también tiene actividad contra el H. pylori. Las tetraciclinas también tienen actividad contra el H. pylori, y las sales de bismuto. Entonces, en la patología asociada al ácido
donde esté presente el H. pylori, se deben dar antibacterianos. Es muy importante el tratamiento antibacteriano asociado al tratamiento antiulceroso, que se puede hacer con inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol o como antagonistas de los receptores H2 como la ranitidina. No erradicar el H. pylori. Ana Sofía, dar estos antibióticos sin amoxicilina. A ver, lo que pasa es que para el tratamiento del H. pylori generalmente se usan varios antibacterianos. Se pueden usar 2 antibacterianos o hasta 3. No es necesario dar amoxicilina. Hay diferentes esquemas. Hay esquemas que combinan amoxicilina con claritromicina. Pero pueden haber esquemas que combinen claritromicina con metronidazol y ciprofloxacina, o claritromicina, metronidazol y tetraciclina, o claritromicina, metronidazol y sales de bismuto. En realidad hay muchos esquemas que se han estudiado tratando de buscar el más eficaz para el H. pylori. Es un patógeno de difícil control. A veces los tratamientos antibacterianos no lo logran erradicar. A veces el H. pylori se hace resistente. Pero si bien la amoxicilina es un elemento útil, Esteban, sales de bismuto. Las sales de bismuto, correcto, Juan Felipe, bismuto con B larga, sí. Esas sales de bismuto pueden ser el subsalicilato de bismuto o el subcitrato de bismuto. Esas son sales de bismuto que tienen actividad contra el H. pylori. Entonces, contestándole a Ana Sofía, sí, está bien, Ana Sofía, se puede usar la amoxicilina combinada o se pueden usar otros medicamentos antibacterianos sin la amoxicilina para intentar erradicar el H. pylori. A veces hay que hacer múltiples tratamientos, hay tasas de resistencia al H. pylori, entonces eso es importante de considerarlo, la tolerancia que el paciente tenga al H. pylori, las reacciones, los problemas de riesgos de alergias, de interacciones, todo eso hay que considerarlo al momento de intentar hacer un tratamiento y cualquier tratamiento en general. Ustedes saben que cualquier tratamiento que vayamos a hacer en general para cualquier patología, siempre hay que considerar los riesgos de interacciones, los riesgos de reacciones adversas, los riesgos de reacciones alérgicas, las características del paciente de su hígado, su riñón, las características del fármaco mismo, para finalmente seleccionar el fármaco que más se acomode y más se ajuste al paciente. En el caso de las, digamos, del intestino, las bacterias pueden producir también algunas infecciones, digamos, intestinales. Para las infecciones intestinales, algunos patógenos son gérmenes gram negativos, la Shigella puede producir infección intestinal, la Yersinia puede producir infección intestinal y son algunos patógenos. El Vibrio cólera puede producir también infección intestinal. Algunos antibacterianos que se recomiendan en infección intestinal son la ciprofloxacina, la acitromicina también. Y hay que tener en cuenta que las bacterias también pueden estar presentes en la cavidad peritoneal, en el peritoneo. Con respecto al intestino, tal vez en el intestino delgado, la infección más común es la viral. Los virus son más importantes como patógenos en el intestino delgado y sobre todo los rotavirus. Ya, digamos, en el caso del colon, puede atacar una bacteria que es el Clostridium difficile, que se asocia a veces a algunos tratamientos antibacterianos, sobre todo con clindamicina,
y puede atacar el Clostridium difficile, o pueden haber también ataques por algunas otras bacterias del tipo E. coli, por ejemplo. Y una de las infecciones bacterianas tal vez más importantes del sistema digestivo y de la cavidad abdominal es cuando las bacterias llegan al peritoneo. Las bacterias pueden llegar al peritoneo para producir una peritonitis. Puede ser una peritonitis primaria, que se asocia, por ejemplo, a pacientes que tienen cirrosis o que han sido esplenectomizados. A veces sin ningún otro factor excepto ese factor, o esos dos factores, el paciente hace una infección peritoneal, que también puede aparecer en pacientes que están en diálisis peritoneal, y aparece entonces esa peritonitis primaria. Puede aparecer una peritonitis también bacteriana secundaria cuando alguna porción del intestino se perfora por una lesión perforante con un arma cortopunzante, por ejemplo, o después de un proceso inflamatorio sobre el apéndice o sobre la vesícula. Un proceso inflamatorio apendicular o vesicular puede hacer que estos órganos se perforen y se libere contenido intestinal. El contenido intestinal o vesicular, cuando se libera la cavidad peritoneal, lleva bacterias, principalmente bacterias gram negativas aerobias y también anaerobios, sobre todo bacteroides frágiles. Y tenemos también otro tipo de peritonitis, que es la peritonitis terciaria, la cual aparece de peritonitis secundarias que han sido manejadas con antibióticos, procedimientos quirúrgicos, lavados, etc. Y colonizan sobre todo gram positivos y hongos. Ese sería como el cuadro de los patógenos más comunes que pueden afectar el peritoneo en la forma de peritonitis, causar cuadros peritoneales. Y entonces, en resumen, en los cuadros peritoneales, tal vez las bacterias más comunes en general son los gram negativos, sobre todo el E. coli, la Klebsiella, puede estar la Pseudomonas, y están los anaerobios, sobre todo el Bacteroides fragilis y los peptococos, y esos son entonces los patógenos más comunes. En el caso de los cuadros peritoneales, hay antibióticos muy usados, sobre todo piperacillina tazobactam tiende a usarse con frecuencia, tiende a usarse gentamicina por la gran actividad contra gram negativos, tiende a usarse clindamicina o metronidazol también por la gran actividad contra gram negativos, los dos, clindamicina o metronidazol. Tienden a usarse encefalosporinas como ceftriaxona o cefepima por la gran actividad que tiene la cefepima contra Pseudomonas aeruginosa. Y también tienden a usarse en carbapenémicos como el ertapenem o el meropenem por la gran actividad que tienen contra Pseudomonas principalmente. Entonces, este es como el panorama de las infecciones bacterianas más comunes que observa el médico en relación con el sistema digestivo. Ustedes se van a encontrar con frecuencia con faringoamigdalitis, se van a encontrar con frecuencia con infecciones bucales, van a ver muy frecuentemente el H. pylori, Estebandanilo, antibacterianos usados en infecciones intestinales. En infección intestinal, sobre todo tiende a usarse, las quinolonas tienden a usarse, los macrólidos también, sobre todo la citromicina, también tiende a ser útil. La ampicilina también se ha utilizado para algunas infecciones intestinales.
sobre todo porque los patógenos más comunes, bueno, Esteban, los patógenos más comunes son los gram negativos, sobre todo puede haber Shigella, Yersinia, Vibrio, etc. Bueno, comenzando entonces con un antibacteriano, digamos, útil entonces en infección bucal. Vamos a hablar entonces de la amoxicilina y específicamente de la amoxicilina con ácido clavulánico. En general, la amoxicilina es un antibacteriano del grupo de las penicilinas y del subgrupo de las aminopenicilinas. Tiene muy buena actividad tanto contra gérmenes gram negativos, por ejemplo, E. coli, Haemophilus, pero también tiene muy buena actividad contra gram positivos, entre ellos los estreptococos y específicamente los estreptococos beta-hemolíticos también son muy sensibles a amoxicilina. Hay bacterias que producen beta-lactamasas y degradan a la amoxicilina. Para protegerla de la degradación, entonces se le adiciona ácido clavulánico. Generalmente tenemos amoxicilina, una presentación, por ejemplo, 500 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico como agente protector. La amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico es un agente entonces útil en infección de boca y garganta. Es muy utilizada. También es muy útil en infección respiratoria a nivel de seno paranasal y a nivel de oído. Laura, ácido clavulánico 125 miligramos y 500 de amoxicilina. Bueno, Laura, este medicamento tiene digamos, una biodisponibilidad. Bueno, actúan estos dos medicamentos, ya sabíamos, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, el ácido clavulánico inhibe las beta-lactamasas que produce la bacteria, evitando que estas beta-lactamasas degraden y rompan el anillo beta-lactámico que tiene la amoxicilina. Y la amoxicilina va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, puesto que al ser la penicilina inhibe las transpeptidasas o proteínas fijadoras de penicilina. Desde el punto de vista de la farmacocinética, estos medicamentos en general tienen una muy buena biodisponibilidad, una biodisponibilidad casi superior al 80% cuando se dan por vía oral. Tiene una gran ventaja y es que tiene una buena tolerancia gastrointestinal en el sentido en que no tiende a ser tan irritante para el estómago. Se metaboliza parcialmente en el hígado y tiene una vida media corta. Esa vida media corta, que es de más o menos una hora, permite que el medicamento se administre. La frecuencia con que se administra generalmente la amoxicilina es cada 8 horas y puede ser un medicamento que se puede dar incluso con los alimentos sin que se vea afectada su biodisponibilidad. Dentro de las reacciones que tiende a presentar, digamos, este medicamento, tenemos reacciones a nivel de piel, sobre todo en la forma de reacciones alérgicas, es tal vez lo más común. Pueden haber reacciones hematológicas en la forma de anemias, que pueden ser anemias hemolíticas, o leucopenias o trombocitopenias. Como es un antibacteriano de amplio espectro que tiene actividad tanto contra gram positivos como contra gram negativos, pueden aparecer también cuadros diarreicos. Y también recuerden que como todas las penicilinas pueden
producir también alteraciones renales en la forma de nefritis intersticial. Con respecto a las interacciones, este medicamento no se recomienda, por ejemplo, administrarlo junto con tetraciclinas porque se puede ver reducida su actividad. Y el Probenecid es un medicamento que inhibe la eliminación renal de la amoxicilina, pudiendo aumentar sus niveles. Este es un medicamento que se puede conseguir en cápsulas. María Alejandra, Probenecid, el Prove con B larga, Probenecid y termina en D. Ese Probenecid compite con los transportadores de las penicilinas en el riñón. Esos transportadores, bueno, Alejandra, esos transportadores ayudan a la eliminación renal, de suerte que si se inhiben esos transportadores, el medicamento va a permanecer más tiempo en la sangre y se va a eliminar menos. Con respecto a los cuidados que se debe tener, por ejemplo, si se usa en suspensión, que él viene también en suspensión, viene un polvo al cual se le adiciona agua. Esa suspensión debe agitarse siempre antes de administrarse, eso es muy importante, porque las suspensiones se sedimentan. Es muy importante estar, digamos, muy atento a que el paciente tome la medicación a los intervalos establecidos, porque alargar los intervalos puede hacer que los niveles del medicamento bajen a niveles que no sean eficaces contra las bacterias y las bacterias se pueden hacer resistentes. Entonces es muy importante advertirle al paciente eso. Como el paciente puede hacer cuadros de diarreas asociadas a antibióticos, hay que estar atento y decirle al paciente que esté atento a la aparición de diarrea y que consulte. También pueden colonizar por eliminar de forma amplia la flora intestinal, pueden colonizar hongos que también pueden ser problemas, entonces hay que decirle al paciente que esté atento. Bueno, eso con respecto entonces a la amoxicilina. Este es un medicamento muy importante. Generalmente el que se usa contra H. pylori es la amoxicilina sola, ya no amoxicilina con ácido clavulano. Pero las características siguen siendo las mismas. El otro antibacteriano útil en infección de garganta es la penicilina G-benzatínica. Esta penicilina G-benzatínica es un medicamento que pertenece al grupo de las penicilinas, pero es una benzilpenicilina. El subgrupo es una benzilpenicilina o pertenece a las penicilinas E, porque la amoxicilina pertenece a las aminopenicilinas, que es otro subgrupo diferente, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Esta penicilina G es una penicilina que se llama benzatínica porque viene adicionada a la benzatina. Y la benzatina le da una liberación lenta a la penicilina. Esa liberación lenta permite entonces que el medicamento alcance sus niveles máximos más o menos unos 3 o 4 días después de administrado. Y recuerden que es un medicamento que solo se administra por vía intramuscular. La penicilina G-benzatínica solo se administra por vía intramuscular, generalmente en el glúteo. Recuerden que la administración intramuscular es una administración profunda en el glúteo. Es necesario estar atento para administrarla en el sitio correcto. Es el cuadrante superior externo, lejos del nervio ciático para no ir a generar una lesión del nervio ciático. Y la forma entonces en que encontramos disponible la penicilina G-benzatínica es en frasco con un polvo que contiene 1.200.000 unidades de penicilina G-benzatínica. También viene frasco que contiene 2.400.000
1000 unidades de penicilina G benzatínica. Este es un medicamento que, como todas las penicilinas, actúa igual a, como ya se mencionó, el mecanismo de acción de todas las penicilinas. La resistencia, bueno, el estreptococo betamolítico sigue siendo muy sensible a la penicilina G, en este caso a la penicilina G benzatínica, o sea que niveles muy bajitos, generalmente menores de 0,005, son activos. 0,005 microgramos por mililitro son activos contra estreptococo beta hemolítico. Eso permite que el antibacteriano se administre en forma de depósito una vez cada 20 días o cada mes y conserve su efecto profiláctico contra la infección estreptocóxica. Este es un medicamento entonces que se administra por vía intramuscular, se libera lentamente y los niveles se alcanzan, los niveles más o menos se alcanzan a los 5 días, los niveles máximos, y persisten siendo eficaces más o menos hasta por 21 o 25 días. Poco se metaboliza esta penicilina y la vía principal de eliminación es el riñón. Es importante tener en cuenta que este medicamento, como todas las penicilinas, se contraindica en pacientes que han tenido alergias a ellos por el riesgo de procesos anafilácticos que son muy peligrosos. Las anafilaxias son unas reacciones rápidas que se producen en cuestión de segundos o minutos, en la cual los mastocitos liberan histamina, porque la inmunoglobulina E de los mastocitos interactúa con unos agentes sensibilizadores que se han producido luego de estar expuestos a las penicilinas. Esa liberación masiva de histamina hace que el paciente tenga una caída abrupta de la presión arterial y un cierre abrupto a nivel bronquial. Y el paciente puede morir víctima de un broncoespasmo severo con una insuficiencia respiratoria y de una vasodilatación severa con una hipotensión a veces de difícil tratamiento. Es muy importante tener presente ese riesgo de hipersensibilidad a las penicilinas y tratar de documentarlo y registrarlo en las historias clínicas. Y preguntarle al paciente y estar atento a la respuesta. ¿Por qué esto? Porque hay pacientes que han referido que ellos mencionaron ser alérgicos a las penicilinas, sin embargo les administraron penicilinas e hicieron reacciones que afortunadamente no fueron fatales, puesto que el paciente lo ha podido contar. Pero en algunas oportunidades los pacientes no pueden después contar porque fallecen víctima de esos problemas. ¿Qué ha pasado ahí? Que el médico no estaba atento a lo que el paciente le dice y de manera automática vuelve y formula penicilina, siendo que el paciente ya le ha advertido que es alérgico. También la penicilina G benzatínica, como todas las penicilinas, deben formularse con mucho cuidado en pacientes que tengan antecedentes de alergias. Los asmáticos, los pacientes que tengan pólipos nasales, que hayan hecho fenómenos urticariformes, alérgicos a nivel de piel, etcétera, estando expuestos o habiendo sido expuestos a penicilinas. Hay que tener mucho cuidado, los pacientes que sufren de eczemas, etcétera. Dentro de las reacciones ante este medicamento importante, hay dolor intenso en el sitio de administración, pueden aparecer fiebre, eosinofilia, anemias hemolíticas, neuropatías, sobre todo la que ya comentábamos asociada al ciático, nefrotoxicidad y también superinfección.
Dentro de los cuidados al administrar penicilina G benzatínica, entonces se debe vigilar al paciente una vez se administra. Obviamente el máximo cuidado es antes de administrarla, haciendo una muy buena historia clínica, descartando eventos alérgicos, descartando cuadros alérgicos anteriores o fenómenos de hipersensibilidad. Pero una vez se administra hay que estar siempre atento a los minutos que siguen a la administración y estar muy atento a la respiración. Claudia Lorena, ¿la prueba cutánea puede ocasionar un shock anafiláctico? Sí, te han descrito shock anafilácticos con la sola prueba. La prueba tiende también a cuestionarse. Bueno, Claudia Lorena, tiende también a cuestionarse en las pruebas porque la sola prueba puede generar fenómenos alérgicos, incluso se han descrito casos de shock y pacientes que han fallecido solo al hacer la sola prueba. Entonces, todavía no hay como un acuerdo mundial absoluto respecto, digamos, a este tema. No se conoce del todo por qué las personas se sensibilizan unas y otras no. Tampoco se conocen del todo los agentes sensibilizantes y cómo es el mecanismo. Los determinantes de las reacciones tampoco están claramente establecidos. Se considera que lo mejor que se puede hacer con respecto a esto es, si existe alguna duda de riesgo, es mejor no administrar penicilinas y utilizar otros medicamentos que existe una amplia gama de antibacterianos que pudieran eventualmente reemplazar a las penicilinas. Solo hay unos poquitos casos en los cuales se consideraría que la penicilina es mandatoria y no debería reemplazarse por nada. Pero en general, si hay la posibilidad de reemplazarlo por otro medicamento que ofrezca menos riesgo, sería una muy buena posibilidad. Entonces es importante tener presente, digamos, ese aspecto. Les decía que en cuanto a los cuidados, como todo antibacteriano, bueno, un cuidado muy importante por la reacción anafiláctica que se puede presentar, se debe siempre estar atento a detectarla precozmente, vigilar, estar atento a la respiración y a la presión del paciente, presión arterial, y a las condiciones, digamos, de estabilidad hemodinámica y sensoriales del paciente una vez se administra. Hay siempre que tener a la mano, si se administran penicilinas, lo ideal, sobre todo, adrenalina, que es el antídoto que tiende a contrarrestar los efectos cardíacos, vasculares y pulmonares o bronquiales de la histamina. Entonces la adrenalina es el antídoto para los cuadros anafilácticos, tal vez el agente más importante. Importante en pacientes que están recibiendo anticoagulantes y las vías intramusculares están contraindicadas, entonces por el riesgo de hacer hematomas. Entonces es una cosa que hay que advertirla y hay que tenerla presente. Se debe administrar intramuscular profunda. Recuerden que en las vías intramusculares generalmente no se deben suministrar más de 5 mililitros en una vía intramuscular. Entonces es muy importante. También al administrarla a nivel intramuscular es muy importante hacer una desinfección muy adecuada y antes de administrarla hacer succión para estar seguro de que no sale sangre, que no se está en un vaso, porque la administración de la penicilina G benzatínica, administrarla inadvertidamente, se han descrito casos de complicaciones cardiovasculares asociadas a la administración intravenosa inadvertida. Pasando ya a los medicamentos que tienen actividad en los cuadros gástricos específicamente asociados
a la enfermedad ulcerosa, donde hay H. pylori. Tal vez uno de los medicamentos más importantes contra el H. pylori ha sido el metronidazol. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, por hacerle una pregunta con respecto a la penicilina benzatínica. Sí. ¿Es posible administrarla, intramuscular con algún otro medicamento? He mirado que la administran con lidocaína o silocaína, algo así, para Sí, evitar el dolor sí, el dolor local. a veces le suman lidocaína como anestésico local. ¿Cuál es el problema? Que el medicamento viene para administrarlo solo. Cuando el medicamento viene para administrarlo solo, no se han hecho estudios administrándolo conjuntamente con otra sustancia. ¿Y qué puede ocurrir? Que si se suma de otra sustancia, como puede ser el anestésico local en este caso, el anestésico local podría modificar localmente las condiciones absortivas y podría terminar alterando la biodisponibilidad del medicamento y alterando los niveles. Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Es muy dolorosa y mucha gente acostumbra a administrarla con un anestésico local, pero podría eventualmente alterarse en los niveles y que no alcanzara los niveles efectivos o que duraran los niveles por el tiempo que se tiene establecido. Entonces, ese es uno de los inconvenientes, que no hay, digamos, estudios al respecto para mostrar que cuando se administra sin anestésico alcanza un nivel eficaz, pero cuando se administra con anestésico el nivel es el mismo. No hay estudios de eso y entonces es algo empírico que se hace, pero siendo empírico, como no se ha medido ni se ha evaluado, ni se ha estudiado la eficacia dependiendo de los niveles, pueden haber problemas. Pudieran eventualmente haber problemas. Les decía que el metronidazol es un medicamento, lo más usual es usar metronidazol en el sistema digestivo por su actividad contra los parásitos, sobre todo contra las amibas, como antiamibiano. Ustedes tal vez lo conocen más como antiamibiano, pero el metronidazol también tiene actividad contra bacterias, en este caso contra la H. pylori, que es una bacteria, y también contra bacterias anaerobias. Ustedes van ahorita comenzando la clase, yo les decía metronidazol para anaerobios en infección peritoneal. Metronidazol también tiene actividad contra bacterias anaerobias. Entonces, si bien se conoce con más frecuencia el metronidazol como antiparasitario, amibas, giardias, también tiene actividad contra bacterias. Y contra el H. pylori tiene buena actividad el metronidazol. Aunque se han ido describiendo también cepas que resisten cepas del H. pylori que resisten al metronidazol. Bueno, el metronidazol entonces ustedes lo consiguen, por ejemplo, para infección peritoneal. Ustedes lo consiguen en una botellita, un frasco de 100 mililitros que contiene 500 miligramos. Y también lo consiguen en tabletas o en comprimidos de 500 miligramos para administración oral. Pero el frasco es para administración parenteral. Entonces el frasco ustedes lo van a ver usar, o la bolsa, lo van a ver usar donde viene ya el metronidazol diluido, ya viene listo para aplicar, lo van a ver usar en infecciones sistémicas, por ejemplo en los cuadros peritoneales. Pero contra el H. pylori nosotros podemos utilizar el metronidazol oral. Una dosis para el metronidazol en caso de H. pylori, por ejemplo, pueden ser 500 miligramos cada 8 horas durante 10 días. Esa puede ser una dosis de metronidazol para el H. pylori, pero
que administra conjuntamente con otros dos antibacterianos, que puede ser la amoxicilina misma y la claritromicina. Ana Gibi, el tratamiento del metronidazol, perdón, el tratamiento del H. pylori oscila entre 7 y 14 días. De suerte que 10 días puede ser un tiempo prudencial para intentar erradicar al H. pylori. ¿Cómo actúa el metronidazol? Bueno, el metronidazol actúa, él tiene en su estructura unos grupos nitro. Esteban, ¿con cuáles se combinan? Se puede dar, por ejemplo, metronidazol con claritromicina, con amoxicilina, se puede combinar metronidazol con tetraciclina, con ciprofloxacina, con bismuto, hay muchos esquemas. En realidad hay muchos esquemas combinándolos. Les decía que el metronidazol, en cuanto al mecanismo de acción, él tiene unos grupos nitro. Esos grupos nitro sufren un proceso de reducción y dentro de la bacteria, una vez reducidos, se unen al DNA de la bacteria, alterándolo e impidiendo los procesos y dañando, digamos, el DNA, haciendo que la transcripción a RNA sea defectuosa. Farmacocinéticamente, el metronidazol es un medicamento con muy buena biodisponibilidad, es mayor del 80%, tiene una distribución muy amplia, pasa bien incluso al sistema nervioso central, se metaboliza más o menos la mitad de la dosis a nivel hepático, un 50%, y la vía principal de eliminación, casi un 75%, es la vía renal, un 15% se elimina por las heces. La vida media del metronidazol es de más o menos unas 7 horas. ¿Qué contraindicaciones tiene el metronidazol? Se contraindica en pacientes que sean hipersensibles, pacientes que tengan discrasias sanguíneas en la forma de anemias, trombopenias, leucopenias. Son pacientes que de pronto, trastornos hemorrágicos, son pacientes que debe evitarse el metronidazol. Algunas enfermedades del sistema nervioso central, los pacientes sobre todo que tengan umbrales convulsivos muy bajos, se debe evitar, pues que el metronidazol puede inducir convulsiones en algunos pacientes. En las gestantes, sobre todo en el primer trimestre, y en la lactancia debe evitarse el metronidazol. Dentro de las reacciones adversas al metronidazol, una muy común, la disgeusia, un mal sabor en la boca, un sabor como metálico, una pérdida como del gusto y como la apetencia hacia los alimentos. Puede también producir con mucha frecuencia el metronidazol síntomas gastrointestinales en la forma de epigastralgia, ardor epigástrico, náusea y vómito, que muchas veces hacen suspender la medicación. También se han descrito cuadros alérgicos, hematológicos en la forma de trombopenias, neutropenias, poliurias, puede teñir de oscuro la orina y también se describen cuadros de superinfecciones. Es importante tenerlo muy en cuenta. Interacciones del metronidazol, sobre todo muy importante con el alcohol. No se puede combinar metronidazol ni ningún análogo del metronidazol con alcohol. Aguardiente, cerveza, no, porque se produce una reacción muy incómoda en los pacientes. Y también con warfarina se debe evitar porque pues, pueden aparecer con más frecuencia hemorragias. Con el litio, que es un medicamento usado en enfermedades psiquiátricas, con el litio, el metronidazol reduce la excreción del litio. Pueden aumentar los niveles del litio siendo peligrosos. Importante, los cuidados. Entonces, advertirle al paciente de no consumir con alcohol. Cuidado en enfermedades hepáticas, que tiene principalmente un metabolismo importante hepático.
En los pacientes que pueden hacer superinfecciones con diarreas, hay que estar muy atento. Se puede dar con alimentos para reducir esa intolerancia gástrica. Y muy importante, al momento de administrarlo, si se va a administrar por vía endovenosa, se debe dar lento, generalmente en 1 hora. Como puede producir algunas reacciones neurológicas, sobre todo a nivel de la mano y de los pies, hay que advertirle a los pacientes que estén muy atentos. Se debe vigilar, digamos, el cuadro hemático, si se administra con medicamentos que tengan niveles estrechos como el litio, se deben hacer seguimientos o más bien evitarlos. Un medicamento muy útil también en la infección por H. pylori es la claritromicina. La claritromicina es un medicamento del grupo de los macrólidos, junto con la eritromicina y junto con la acitromicina. Este medicamento lo encontramos en tabletas de 500 miligramos. Es una de las presentaciones, 500 miligramos. La dosis, por ejemplo, en una infección por H. pylori pudieran ser 500 miligramos cada 8 horas. También por 10 días o por 7 días. O aún hasta 14 días. Recuerden que el tratamiento es entre 7 y 14 días. Tiene un inconveniente muy grande la claritromicina cuando se usa, y es que tiende a causar también disgeusia y tiende a causar mucha intolerancia gástrica. Ese es uno de los principales pacientes, de los principales inconvenientes. Ardor epigástrico, disconfort, puede producir diarrea. Entonces, la tolerancia a veces a este medicamento no es a veces la mejor, pero es un medicamento que hoy por hoy en el H. pylori es uno de los medicamentos que más se formula. Puede también tener actividad en infección bacteriana por gram positivos contra algunos gram negativos. También, como lo comentábamos, contra algunas micobacterias puede tener actividad. Este es un medicamento que tiene una vida media relativamente larga, de más o menos unas 6 horas, y es un medicamento que se administra cada 12 horas, o sea, se administra 2 veces diarias. Se absorbe bien cuando se administra por vía oral. Lo ideal es administrarlo con algún alimento para tratar de reducir el inconveniente que se genera a nivel gastrointestinal. Sufre metabolismo hepático. 500 miligramos cada 12 horas. Sí, Laura, esa sería la forma de dosificar la claritromicina. 500 miligramos cada 12 horas. Si es para una infección bacteriana, pueden ser 5 días. Si es para una infección por H. pylori, pueden ser entre 7, 10 días o hasta 14 días. Genera un metabolito activo que es la 14-hidroxiclaritromicina. Se metaboliza en el hígado y se elimina principalmente por riñón. Importante desde el punto de vista de las CYPs, que la claritromicina es un inhibidor importante de la CYP3A4, ya que puede aumentar los niveles de muchos fármacos que se pudieran administrar conjuntamente con ella. 14-hidroxiclaritromicina, María Alejandra. 14-hidroxiclaritromicina. Se contraindica sobre todo en pacientes hipersensibles, y dentro de las reacciones tenemos la disgeusia, la intolerancia gástrica, cefalea. También se han descrito alteraciones en la audición, urticaria, eosinofilia y rash que pueden presentar. Mucho cuidado, sobre todo en
pacientes que tengan problemas renales, que tengan depuraciones de creatinina bajas, porque posiblemente hay que hacer ajustes, en los pacientes que tengan enfermedades hepáticas, en los pacientes que tomen otros medicamentos que se metabolicen por la CYP3A4, carbamazepina, fenitoína, corticoides, bloqueadores de los canales del calcio, son medicamentos que pueden verse afectados en sus niveles. Y una cosa importante, este medicamento puede alterar una cosa en el electrocardiograma que se llama el QT. El electrocardiograma tiene unas ondas, la onda P. El electrocardiograma es un examen que se hace para registrar la actividad eléctrica del corazón. Una vez se registra esa actividad eléctrica, eso genera un dibujito, un gráfico en un papel milimetrado especial, y ahí aparecen unas ondas, que son las ondas P, el complejo QRS y la onda T. Desde cuando comienza el complejo QRS hasta donde termina la onda T, ese es el intervalo QT. Ese intervalo QT normalmente dura 400 milisegundos aproximadamente, y este es uno de los medicamentos que puede alargar el QT. Entonces es muy peligroso porque puede generar ese tipo de problemas serios, causando arritmias, sobre todo ventriculares. Entonces hay que tener cuidado. Dentro de las interacciones, ya lo decíamos, con otros medicamentos que se metabolicen por la CYP3A4, María Alejandra, intervalo QT, Q mayúscula, T mayúscula, intervalo QT. Hay medicamentos que se sabe que son peligrosos porque alargan el intervalo QT, entre ellos la claritromicina, antipsicóticos, alargan el QT, como la quetiapina, por ejemplo. Entonces son medicamentos de mucho cuidado. Las quinolonas, ciprofloxacina, por ejemplo, puede también alargar el intervalo QT. Dentro de las interacciones puede aumentar la claritromicina, los niveles de teofilina, y también los niveles de digoxina y los niveles de carbamazepina. Entonces es importante, dentro de las interacciones se pueden presentar algunas de importancia. Otro medicamento importante a nivel de la infección por H. pylori es la tetraciclina. La tetraciclina es un medicamento del grupo de las tetraciclinas. El medicamento nosotros ya lo mencionábamos en la clase pasada, como grupos, y de hecho la tetraciclina tiene actividad son medicamentos que se consideran de amplio espectro. Tienen actividad contra gram positivos, tienen actividad contra gram negativos, pero también tienen actividad contra algunos anaerobios. Incluso micoplasmas y clamidias también son sensibles a la tetraciclina. Y también tiene actividad contra el H. pylori, también contra el vibrio cólera tiene actividad. Pero especialmente nos interesa su actividad contra el H. pylori. En el caso, digamos, del H. pylori, este medicamento, la presentación y la forma de usar es en cápsulas de 500 miligramos. Estas cápsulas se administran cada 6, cada 8 horas, y si se va a usar, se usa entonces combinado con otros medicamentos, como ya lo hemos mencionado, y el tiempo de uso debe ser más o menos entre 7 a 14 días para tratar el H. pylori. En cuanto al mecanismo de acción, la tetraciclina, bueno, tal vez no les comenté el mecanismo de acción de la claritromicina. Como macrólido, que es la claritromicina, inhibe la síntesis proteica uniéndose a la subunidad ribosomal 50S. En cambio, la tetraciclina inhibe la síntesis proteica,
pero uniéndose a la subunidad ribosomal 30S. De esa manera, la bacteria no puede sintetizar proteínas importantes. Biodisponibilidad de la tetraciclina en general es más o menos de un 60%, pero se puede ver alterada si se administra con alimentos y sobre todo con lácteos o con alimentos ricos en hierro, en calcio, de suerte que se debe evitar administrarlo con estos alimentos, o también si se administra con geles de hidróxido de aluminio y magnesio, como la Nidanta, el hidróxido de aluminio, pueden verse alteradas sus biodisponibilidades. Es un medicamento que puede cruzar la placenta de manera importante y llegar al feto. Y puede entonces unirse a la dentina del feto y mancharla y manchar los dientes definitivos. Por eso se contraindica en embarazadas y en niños también se contraindica, porque si se administra en niños que están lactando, también mancha la dentina y se une a los huesos. Sobre todo el calcio que está presente, a las sales de calcio que están presentes a nivel de huesos y dientes. Se metaboliza en el hígado y se elimina principalmente por la bilis. Ese es el principal mecanismo y sufre un proceso de recirculación enterohepática importante. O sea que la tetraciclina tiende a recircular y a mantener ese proceso de recirculación, digamos, pudiendo entonces afectar de manera importante la flora bacteriana intestinal. Desde el punto de vista de las reacciones, uno de los inconvenientes de las tetraciclinas son las reacciones gastrointestinales comunes. Es común sobre todo las reacciones gástricas en la forma de ardor, epigastralgia, puede aparecer diarrea, puede aparecer dolor hipocólico, malestar epigástrico, la náusea y el vómito. También importante la sobreinfección, sobre todo por cándida, puede aparecer. Es un medicamento que por la amplia recirculación enterohepática, entonces el hígado está expuesto a sus efectos y pueden aparecer sobre todo lesiones hepáticas con la tetraciclina y puede aparecer coléstasis, obstrucción parcial de los ductos, eliminan la bilis y el paciente puede hacer cuadros de ictericia. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos. Se contraindica, como ya les había dicho, en lactantes, en gestantes, en pacientes con alteraciones renales hepáticas graves. Interacciones, ya las habíamos dicho, sobre todo con antiácidos, con sales de calcio, con hidróxidos de aluminio, magnesio, vitaminas que tengan hierro, calcio, etc. Con anticoagulantes puede facilitar la aparición de hemorragias, cuadros hemorrágicos, y con metoxifluorano, se ha descrito, el metoxifluorano es un anestésico inhalado, puede aparecer un cuadro nefrotóxico fatal. Las tetraciclinas, cuando se han administrado accidentalmente vencidas, pueden producir un daño renal importante también. La presentación, tabletas de 500 miligramos y se administra entonces por vía oral, cápsulas de 500 miligramos y se administra una cápsula de 500 miligramos